Buenas tardes a todos. Vamos a ver hoy la segunda parte del tema de probabilidad. Vimos el último día lo que se entendía por experimentos aleatorios y cómo se describían matemáticamente. Veíamos que los elementos de un experimento aleatorio desde el punto de vista matemático era el conjunto de resultados que llamábamos espacio muestral y una función de probabilidad que asocia a cada elemento del espacio muestral un número que llamábamos su probabilidad. Bueno, a partir de aquí vimos lo que eran los sucesos, un conjunto de resultados, cómo se calculaba su probabilidad y las operaciones que podíamos hacer con los sucesos. Hoy vamos a ver lo que llamamos probabilidad condicionada, es decir, qué ocurre cuando tenemos una información parcial, una información incompleta sobre el resultado del experimento aleatorio. ¿Qué podemos decir en este caso? Vamos a ver. Bueno, vamos a... Bueno, creo que esto está fallando. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a ver qué se entiende por probabilidad condicionada. O sea, muchas veces tenemos una información parcial del resultado del experimento. Por ejemplo, pues suponer que estamos jugando a las cartas y miramos un poco y vemos que la carta que le ha venido a nuestro adversario es una carta de espadas o algo así. Pues ya sabemos, no sabemos qué carta le ha venido, pero sabemos que es de espadas. Tenemos una información parcial. ¿Qué podemos decir cuando tenemos una información parcial del resultado? Bueno, vamos a suponer que ha ocurrido un cierto suceso. No sabemos cuál de los resultados que componen el suceso es lo que es el resultado del experimento, pero sabemos que ha ocurrido ese suceso. Por ejemplo, hemos visto que la carta es de oros. ¿Cómo cambian las probabilidades cuando tenemos una información parcial sobre el resultado? Bueno, vamos a ver esto. Suponer que este es el espacio muestral inicial, o sea que tenemos 7 resultados y cada uno de ellos con probabilidades P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. Estas 4 últimas forman el suceso A. Supongamos que de alguna manera sabemos que ha ocurrido el suceso A. Entonces se nos presenta esta situación. Si ha ocurrido el suceso A, las probabilidades de los resultados que están fuera de A pasan a ser cero. Si sabemos que la carta que ha salido es de oros, pues las probabilidades de las cartas de espadas, de bastos y de copas pasan a ser cero. Y las probabilidades del suceso A se han multiplicado todas por el mismo factor. ¿Por qué todas por el mismo factor? En fin, si sabemos que ha salido A y una de las probabilidades será el doble que la otra, pues no va a dejar de ser el doble porque haya salido el suceso A, ¿no? Todas se han multiplicado por el mismo factor. Entonces, eso es lo que sucede cuando pues tenemos el conocimiento de que ha ocurrido el suceso A. Las probabilidades de los resultados que están fuera de A pasan a ser cero y las que están en el suceso A se multiplican por una constante alfa. Pero, ¿cuánto vale alfa? Pues vamos a ver esto. Si nos fijamos en la segunda figura, la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1, puesto que las que están fuera de A son 0, las que están dentro de A son 1. O sea, alfa p sub 4 por alfa, más alfa p sub 5 más alfa p sub 6 más alfa p sub 7 tiene que ser igual a 1. Si sacamos factor común alfa, pues queda alfa por la suma de p sub 4 más p sub 5 más p sub 6 más p sub 7. Pero estas probabilidades son la suma de estas probabilidades son la probabilidad del suceso A antes de que tuviésemos el conocimiento de que había ocurrido el suceso A. O sea que esto es alfa por la probabilidad de A. Bueno, pues esto nos da alfa. Alfa es igual a 1 partido por la probabilidad de A. Ya sabemos lo que pasa cuando tenemos
el conocimiento parcial de que ha ocurrido el suceso A. Las probabilidades que están fuera de A pasan a ser 0 y las que están dentro del suceso A se multiplican por 1 partido por la probabilidad de A. Bueno, vamos a ver entonces cuánto vale la probabilidad de un suceso cuando sabemos que ha sucedido A. Imaginar que tenemos el suceso A y el suceso B. Y suponer que sabemos que ha ocurrido el suceso A. Bueno, entonces, para el suceso B, todos los resultados que están en esta parte fuera de A, pues su probabilidad es 0. Y esta parte que es común a A y B, pues su probabilidad se ha multiplicado por alfa, se ha multiplicado por 1 partido por la probabilidad de A. Bueno, esta parte que es común a B y A es A intersección B, A y B. Por eso, la probabilidad de B condicionada a A, se escribe ahí, la probabilidad del suceso B condicionada al suceso A se escribe de esta manera, probabilidad de B condicionada a A. Quiere decir que suponemos que A ha ocurrido. Pues es la probabilidad de A y B, toda esta parte ya no cuenta, si sabemos que ha sucedido A, la probabilidad de A y B que se ha multiplicado por 1 partido por la probabilidad de A. Es decir, la probabilidad de B condicionada a A es la probabilidad de A y B partido por la probabilidad de A. Muchas veces esta expresión se utiliza de esta manera, para calcular la probabilidad de A y B. La probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada a A. Conocemos como regla del producto como la probabilidad de A o B que le llamamos la regla de la suma, la fórmula que vimos ayer. Esto permite que la probabilidad de A y B pensarla de otra manera. Es decir, la probabilidad de A y B es la probabilidad de A y una vez que ha sucedido A, la probabilidad de B condicionada a A. Vamos a ver la regla del producto cómo se aplica en un problema. Vamos a suponer este problema. Algo que sucede todos los días. O sea que en una fuente hay 5 naranjas y 3 limones. Y seleccionamos 2 frutas al azar, pues no sabemos muy bien para qué. Y queremos calcular la probabilidad de que sean o bien 2 limones o bien una naranja y un limón. Esto se podría hacer por la regla de Laplace como un problema de combinatoria. Pero vamos a resolverlo a partir de la regla del producto, dado que la mayoría de vosotros no se acuerda ya de nada de la combinatoria. Bueno, vamos a ver la solución. Vamos a ponerle nombre a las cosas, que es lo primero que hay que hacer para utilizar con fundamento los símbolos. Vamos a suponer que llamamos L1, pues la primera fruta que elegimos es un limón, y L2, la segunda fruta que elegimos es un limón. Y lo mismo para la naranja. N1 es el suceso que la primera fruta que elegimos es una naranja y N2 que la segunda fruta es una naranja. Vamos a ver la probabilidad de obtener 2 limones. La probabilidad de obtener 2 limones es que la primera fruta que elegimos sea limón y que la segunda fruta sea también limón. Vamos a aplicar la regla del producto. Esto quiere decir, es la probabilidad de que la primera fruta sea limón por la probabilidad de que la segunda sea limón cuando la primera ha sido limón. Vamos a ver esto. ¿Cuál es la probabilidad de que elijamos una fruta y sea limón? La primera. Pues tenemos 3 limones de 8 frutos. Pues la probabilidad de que la primera sea limón será 3 octavos. Ahora, esto significa que ha salido ya limón la primera fruta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la segunda sea limón? Bueno, pues quedan 7 frutas. Y si la primera ha sido limón, pues quedan 2 limones. Pues será 2 de 7. De manera que este producto es 3 octavos, probabilidad de que la primera sea limón, por 2 séptimos, que es la probabilidad de que la segunda sea limón siempre que haya sido limón la primera. Pues ya tenemos la probabilidad. 6, hacemos la multiplicación, 6 entre 56. El segundo es un poquito más difícil. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una naranja y un limón? ¿Y eso por qué es más difícil? Pues no podemos decir simplemente que la primera sea naranja y la segunda sea limón.
la primera sea naranja y la segunda limón. También podría ser el primero limón y la segunda naranja. De manera que la probabilidad que nos piden es esta. Probabilidad de que el primero sea limón y el segundo fruto naranja, o que el primero sea naranja y el segundo limón. Bueno, esto se resuelve por la regla de la suma, es probabilidad de esto más la probabilidad de esto, porque no pueden ocurrir las dos cosas a la vez. No puede salir el primero limón y el primero naranja también, ¿eh? O sea que la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos es cero, y es la regla de la suma simple, que aplicamos la regla del producto para calcular esto y luego la regla del producto también para calcular esto. Bueno, van a salir las dos iguales. Probabilidad de que la primera sea limón, ya hemos dicho 3 octavos, y que la segunda sea naranja será 5 séptimos, y esto pues algo parecido, es así, ¿no? Probabilidad de que la primera sea naranja será 5 octavos y que la segunda sea limón 3 séptimos. Total que queda 15 y 15, 30. 30 entre 56, pues eso, 30 entre 56. ¿Eh? De manera que de esta manera, sin nada de combinatoria, hemos resuelto este problema aplicando la regla del producto. O sea, cuando tenemos que obtener la intersección, pues muchas veces podemos calcular la probabilidad a partir de la regla del producto. Hemos acabado el problema. Vamos a ver ahora qué significan sucesos independientes. Bueno, la definición es esta y luego vamos a interpretarla. Vamos a suponer dos sucesos se llaman independientes, A y B, si la probabilidad de B condicionada a es igual que la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad no cambia por el hecho que A haya sucedido o no. El hecho de que A haya sucedido no nos da ninguna información válida para calcular la probabilidad de B. Hay muchos ejemplos que, bueno, por la propia naturaleza del experimento vemos que tienen que ser independientes, ¿no? Cuando tiramos dos monedas, pues el resultado del primer lanzamiento y el del segundo pensamos que deben de ser independientes, porque no vemos la manera de que el primer lanzamiento, el resultado del primer lanzamiento influya sobre el segundo. Aunque mucha gente piensa que sí, que después de obtener 4 caras, pues el quinto lanzamiento hay más probabilidad de obtener cruz que de cara, ¿no? Bueno, eso es posible si al sacar 4 caras seguidas lo que estamos estimando es que la probabilidad de cara y cruz no son iguales a un medio, que esa moneda pues le pasa algo. Pero si estamos seguros que la moneda es equilibrada y que las probabilidades son iguales a un medio, pues el quinto lanzamiento no se ve influido por los 4 anteriores. Vamos a ver un ejemplo de todas formas en que no está tan claro. La probabilidad de sacar un as de una baraja, si se saca de una baraja de 40 cartas, la típica baraja española, pues un as, pues ya sabéis, la probabilidad de sacar un as, si no sabéis nada de barajas, pues hay 4 ases de 40 cartas, de manera que la probabilidad de sacar un as es 4 entre 40. Y bueno, si no sabéis nada de la baraja no vais a entender este problema, pero bueno, es igual. Lo mejor que podéis hacer es enteraros de cómo es una baraja. Vamos a suponer que nos hemos enterado de alguna manera que el resultado de la carta es una carta de oros, que ha salido una carta de oros. Vamos a ver qué ocurre. Si ha salido una carta de oros, ¿cómo cambia la probabilidad de sacar un as? Vamos a calcular la probabilidad de sacar un as sabiendo que ha ocurrido que hemos obtenido una carta de oros. Bueno, según la fórmula que acabamos de ver, eso es el cociente de la intersección de los dos sucesos. Sacar un as y sacar oros, la intersección de los dos sucesos es sacar el as de oros, partido por la probabilidad de sacar oros. Bueno, si sacamos una carta de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de sacar el as de oros? Pues 1 entre 40. Y la probabilidad de sacar oros es 10 entre 40, porque hay 10 cartas de oro, o sea, un cuarto. 1 entre 40 entre un cuarto, bueno, pues si hacéis esa cuenta es 1 entre 10. Podemos ver que la probabilidad de sacar unas o la de sacar unas, si sabemos que han salido oros, pues es la misma. Quiere decir que los dos sucesos son independientes. No cambia la probabilidad
por el hecho de que tengamos la información añadida de que ha salido una carta de oros. Esa información es irrelevante para calcular la probabilidad de sacar unas. Podemos decir que los sucesos sacar unas y sacar oros son independientes. Bueno, si los sucesos son independientes, la probabilidad de A y B se puede expresar de otra manera. La hemos visto por la regla del producto, que la probabilidad de A y B era la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada a A. Pero si la probabilidad de B condicionada a A es igual que la probabilidad de B, nos queda la regla del producto simple, que la probabilidad de A y B es probabilidad de A por probabilidad de B. Esto solo es válido si los sucesos son independientes, ¿eh? O sea que, bueno, esto se puede considerar también como la definición de independencia de sucesos, ¿eh? Cuando en un problema nos pidan que veamos si dos sucesos son independientes, podemos calcular la probabilidad de A y B, calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B, y si sale el mismo número es que son independientes. Bueno, vamos a ver otro tema, que es la probabilidad total. Muchas veces pues sabemos las probabilidades condicionadas, pero no sabemos la probabilidad de un suceso. Por ejemplo, suponer que tenéis dos maneras de ir al instituto. Manera A, ir andando. Manera B, ir en bicicleta. Y para cada una de ellas sabéis la probabilidad de llegar tarde. La probabilidad de llegar tarde si vamos andando es del 50%, y si vamos en bicicleta del 60%. ¿Cuál es la probabilidad de llegar tarde? Pues vamos a ver cómo se calcula eso, y que depende del número de días que vayamos andando y del número de días que vayamos en bicicleta. Vamos a ver esto. El esquema del problema, o sea, conocemos las probabilidades condicionadas y queremos calcular la probabilidad total. El esquema del problema es este. Tenemos aquí que podemos ir andando o en bicicleta. Y este es el suceso llegar tarde. Pues hay una probabilidad de llegar tarde si vamos andando y otra probabilidad de llegar tarde si vamos en bicicleta. También se puede representar este problema con un diagrama en árbol. Es decir, tenemos dos maneras de ir al instituto. La manera A andando, la manera B en bicicleta. Y para cada una de estas conocemos las probabilidades condicionadas de llegar tarde, bueno, representada como es aquí, o no llegar tarde y no llegar tarde. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de S en estas condiciones? Si conocemos las probabilidades condicionadas, pues vamos a verlo. La probabilidad del suceso S es igual, bueno, lo podemos dividir en dos partes, esta parte y esta parte. Esta es la intersección de S con A, y esto es la intersección de S con B. Si aplicamos ahora la regla del producto a estas dos probabilidades, nos queda, aquí tenía que haber un signo igual, ya entendéis que falta el signo igual. Bueno, en la presentación que pondré para que descarguéis vendrá un signo igual, seguro que sí, pero aquí se me ha olvidado. Bueno, pues es la probabilidad de A por la probabilidad de S condicionada a A, más la probabilidad de B por la probabilidad de S condicionada a B. Esta es lo que se llama la fórmula de la probabilidad total. Vamos a ver ya, para terminar, bueno, luego veremos un ejemplo, pero vamos a ver la fórmula de Bayes, que está muy de moda ahora. Con esto del tratamiento de datos se habla mucho de la fórmula de Bayes, y así os vais a enterar cuando lo oigáis por ahí a los periodistas, que probablemente lo utilicen de manera impropia o equivocada. Pues vamos a ver qué quiere decir lo de la fórmula de Bayes. Vamos a suponer pues un caso como en el problema anterior, que tenemos dos posibilidades, A y B, y para cada una de ellas, pues el suceso S conocemos las probabilidades condicionadas. Conocemos la probabilidad de A, la probabilidad de B y las probabilidades condicionadas de S. El problema, ya hemos visto cómo se calculaba la probabilidad de S. Era esto por esto más esto por esto. Pero vamos a suponer que, bueno, pues que hemos llegado tarde, que se verifica el suceso S. Y queremos saber la causa de haber llegado tarde. ¿Qué es lo más probable? ¿Que sea porque hemos venido andando o que sea porque hemos venido en bicicleta? ¿Cuál es la probabilidad de A condicionada a S?
Fijaros que el dato es la probabilidad de S condicionada a. ¿Cuál es la probabilidad de A condicionada a S? Eso es lo que nos da la fórmula de Bayes. Bueno, vamos a calcular la probabilidad de A condicionado a S. La de B sería lo mismo. Bueno, pues según la definición de probabilidad condicionada, es la probabilidad de A y S partido por la probabilidad de S. Entonces, la probabilidad de S la hemos calculado antes, es esto por esto más esto por esto. ¿Y cuál es la probabilidad de A condicionada a S? Pues por la regla del producto es la probabilidad de A por la probabilidad de S condicionada a. Fijaros que si hacemos este esquema, el esquema de árbol, es muy fácil recordar la fórmula de Bayes. Es A y S, pues vemos el trayecto que llega por A a S, es esto por esto. Y el denominador es la probabilidad de S. Esto por esto más esto por esto. Esto es la fórmula de Bayes. Bueno, vamos a ver un ejemplo y así se entiende mejor. Vamos a suponer... bueno, este es un ejemplo tomado de un examen de selectividad de los que hay en el cuaderno del año 2019 o del año 2018. Uno de los dos. Bueno, es un enunciado largo, o sea que vamos a leerlo atentamente. Una compañía farmacéutica vende un medicamento que alivia la dermatitis atópica en un 80% de los casos. Si un enfermo es tratado con un placebo, la probabilidad de mejoría espontánea es del 10%. En un estudio experimental, la mitad de los pacientes han sido tratados con el medicamento y la otra mitad con un placebo. O sea, apartado A, determinar cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar haya mejorado. Es decir, nos piden la probabilidad total de que haya mejorado. Bueno, el esquema es este, el esquema del problema. Bueno, el problema dice mejorar, pero como empieza la inicial es lo mismo que medicamento, lo he puesto así. Vamos a llamarlo de mejorar, que se cure. Entonces, al paciente se le puede tratar con un medicamento o con un placebo. Y si se le trata con un medicamento, se puede curar o no curar. Y si se trata con el placebo, se puede curar o no curar. Los datos del problema nos dicen que la mitad de los pacientes, de aquí la probabilidad 1/2, han sido tratados con el medicamento y la otra mitad con el placebo. Estas son probabilidades condicionadas. Esta es la probabilidad de que se cure si ha sido tratada con el medicamento. Ha sido tratado el paciente con el medicamento, que es del 80%. Y la probabilidad de que se cure si ha sido tratado con el placebo es del 10%. Bueno, vamos a calcular la probabilidad de que se cure, que es el apartado A. Bueno, hemos ido atrás, a ver adelante. Bueno, pues la probabilidad total. La probabilidad de que se cure, ya hemos visto, esto por esto más esto por esto. En estos problemas el hacer el esquema es como resolver el problema. Bueno, pues esto es la probabilidad esta por la probabilidad de que se cure si se le ha dado el medicamento, que es esta, más la probabilidad de que haya sido tratado con el placebo por la probabilidad de que se cure si ha sido tratado con el placebo. Bueno, hacemos la sustitución, nos quedan esos números, 1/2 por el 80%, más 1/2 por el 10%. Esto es 80 más 10, 90 partido por 200, que es lo mismo que 45 partido por 100. Esta es la probabilidad. Bueno, la segunda pregunta, vamos a revisarla. Bueno, os la recuerdo yo para no tener que volver atrás. Es la probabilidad, supuesto que se ha curado, hallar la probabilidad de que haya sido tratado con el medicamento. En cierta manera, esto trata de la causa de que se haya curado. ¿Se ha curado por casualidad o porque ha sido tratado con el medicamento? Pues esa es la probabilidad que nos da el teorema de Bayes. La probabilidad de que hayas sido tratado con el medicamento si se ha curado. No, esta es al contrario. Esta es la probabilidad de que se haya curado si ha sido tratado con el medicamento. Bueno, pues vamos a aplicar la fórmula de Bayes. Esto es la probabilidad de las dos cosas, de M y C, partido por la probabilidad de C. Bueno, la probabilidad de M y C es, por la regla del producto,
es la probabilidad de M por la probabilidad de C dado M, que es esto por esto. Y la probabilidad de C, que la acabamos de calcular, es el 45%. ¿Bien? Tenemos esto, hacemos la sustitución de los valores y entonces, bueno, pues hacemos las cuentas, simplificamos los cienes y queda 80 partido por 90, 8 novenos. O sea que por el hecho de que se haya curado no quiere decir que es porque haya sido tratado con el medicamento, seguro. 8, no, 8 de cada 9 se curan porque han sido tratados con el medicamento, pero una novena parte de los pacientes se curaría de todas formas, o sea, o por el efecto placebo, que es una causa también. Bueno, esto es el teorema de Bayes, del que se habla bastante ahora, incluso hablando de la justicia, ¿no? A veces, fijaros que, por ejemplo, imaginar que una persona se lleva, vamos a cambiar el significado de estas cosas. Eh, una persona se lleva a un juicio penal y puede ser que haya cometido el delito o que no lo haya cometido. Y lo haya cometido o no lo haya cometido, que el juez le declare culpable o inocente. O sea que aquí hay dos posibilidades de error. O sea que si ha cometido el delito, pues es posible que le declare inocente. O sea que habría una cierta probabilidad de que se le declare inocente a uno que en realidad habría que declararlo culpable, que ha cometido el delito. Y si no ha cometido el delito, hay también una probabilidad que se le declare culpable. Normalmente en los sistemas penales, bueno, de los países democráticos, lo que se intenta evitar siempre es condenar a un inocente. O sea que hay muchas garantías penales para evitar ese error. Bueno, las más conocidas son, por una parte, la presunción de inocencia, o sea que uno no tiene que demostrar su inocencia, es la otra parte que tiene que demostrar la culpabilidad, y por otra parte la prescripción, es decir, que a nadie se le puede acusar de un delito después de que han pasado pues unos cuantos años, porque se estima que si han pasado, pues yo no sé cuántos son, 10 años o los que sean, pues se han destruido las pruebas y la defensa resulta un poco inútil. O sea que y los testigos pues no son muy fiables porque no pueden recordar muy bien lo que pasó hace 10 años o hace 20 años, ¿no? Esas garantías de la presunción de inocencia y la prescripción, pues un poco, yo pienso que desgraciadamente están un poco hoy en día de capa caída. O sea que sobre todo por la presión de la opinión pública, a veces lo que se busca es garantizar el castigo. Y si se castiga a un inocente, pues importa menos que si queda libre un culpable. Bueno, esto os lo digo porque está en los periódicos estos días. Yo lo he visto hace poco y bueno, pues se habla incluso del teorema de Bayes. Pues bueno, pues que sepáis que lo que quiere decir esto. Y ya con esto terminamos nuestra lección de hoy. Vamos a ver que me he equivocado. Vamos a cambiar. Bueno, ya solo me queda despedirme de vosotros hasta la próxima lección, pero antes de eso tenemos que hacer muchos problemas. Bueno, espero que lo entendáis todo esto y si no, ya sabéis que hay abierto un canal para que hagáis vuestras preguntas. Muchas gracias y hasta el próximo día.